Muchas gracias por estar aquí esta tarde. También gracias a la gente que organiza el Congreso de Migraciones de Mérida por invitarnos. Yo me llamo Manu Tomillo, soy periodista y es un gustazo estar hoy aquí, entre otras muchas cosas, porque vamos a hablar en esta mesa de algo que me apasiona y es la radio y el sonido, así que espero que consigamos transmitiros un poco esta pasión, creo, compartida entre todas las personas que estamos en esta mesa. Y bueno, el nombre que tenemos creo que es muy sugerente, de la radio comunitaria a los audios en WhatsApp, así suena la voz migrante. Y hoy no solamente vamos a participar en esta mesa las personas que estáis viendo aquí en este escenario, también hay un par de personas que nos están viendo desde Estados Unidos. Primero quiero presentar a Catalina Gómez, de Radio Alange, una radio municipal de un pueblo de aquí de la zona. Y me gustaría preguntarte, la primera pregunta, ¿cómo es trabajar en una radio local de un pueblo como Alange, que tiene 1.900 habitantes más o menos? Bueno, pues gracias por invitarme. Me alegro muchísimo de estar aquí con todos vosotros en este congreso de periodismo. Voy a presentarme un poquito, pero te contesto un poco rápidamente. ¿Cómo es trabajar? Pues no sabría cómo definirlo. Trabajar en el periodismo es trabajar y trabajar y trabajar el día a día y poder cubrir todas las informaciones que a nivel local pues puede parecer que una radio municipal y de pueblo no aporta mucho, pero aporta muchísimo, lo puedo asegurar. Y hay muchísimas informaciones que dar día a día, porque lo constato porque yo llevo 27 años trabajando en una emisora municipal de Alange, y es verdad que al principio decía, madre mía, ¿qué tipo de informaciones, qué informaciones voy a dar? Pues sí, muchísimas. Es un pueblo, al final tiene mucha vida y lo importante son las personas que viven en los pueblos, y a esas también un poco nos debemos todas las personas que trabajamos en el mundo periodístico. Y siempre hay informaciones. Bueno, pues decía eso, soy Catalina Gómez Blázquez, tengo una serie de anotaciones porque también quiero hablar un poquito de un poco la filosofía que yo entiendo con este tema, cómo las emisoras municipales deben tener una filosofía relativa al tema de las migraciones. Lo tengo un poquito escrito para que no se me pase nada y lo voy a leer. Pues eso, lo que decía, soy Catalina Gómez, 27 años trabajando como encargada locutora en la emisora municipal de Alange, un pueblo pequeñito de aquí de Badajoz, precioso, os invito a ir a verlo porque tiene de todo, balneario, castillo, pantano. Pantano parece un mar, por cierto. Sí, precioso. Y bueno, pues eso, a mí me gustaría destacar la labor importante que tienen las emisoras municipales de Extremadura, no solo la mía, sino todas, que somos bastantes, aunque algunas ya van cerrando, pero espero que sigamos ahí, al pie del cañón, muchas durante mucho tiempo. Las emisoras municipales y locales pues son importantes en el desarrollo de los pueblos, como decía, y por ende también en este tema que nos acompaña hoy de las migraciones, porque también desde la perspectiva local y de pueblo y a través de la radio podemos generar contenidos donde tenga cabida esta realidad que nos ocupa hoy, que yo creo que a veces es complicada y difícil para las personas migrantes, pero creo que hay que poner el énfasis siempre en lo positivo, en lo bueno, en lo que es la integración, en lo que es el acogimiento, en lo que es el acompañamiento de estas personas que vienen de diversos sitios, pero que a su vez nos aportan culturas distintas, como estamos viendo aquí, modos de entender la vida distinta de diferente modo, pero todas son muy enriquecedoras, y eso también lo tiene que captar la radio local y bueno, todo el periodismo en general. La radio local también tiene que ser un altavoz más, y fijaos que puede parecer que no, pero yo creo que es potente por la cercanía que tenemos con los vecinos. Y desde las radios pues siempre tenemos que decir alto y claro que la vida es cambio, que la vida es movimiento y que desde siempre ha existido la migración. Es algo intrínseco al ser humano. Tenemos derecho a cambiar de lugar siempre que lo consideremos oportuno, y más cuando nuestras condiciones de vida necesiten mejora o cuando esté en peligro nuestra subsistencia. Esos son los casos, bueno, pues más extremos, que nos impulsan sí o sí, ¿no?, a emigrar, pero a veces simplemente, déjame terminar, que ya termino un poquito.
No te voy a cortar, seguiremos hablando de esto durante el ratito que vengamos, pero continúa. Claro. Pues eso, que desde sitios pequeños, como es la radio local, uniendo fuerzas, también con los grandes y con otras emisoras, pues podemos hacer cosas importantes. Por eso no hay que desdeñar ese valor de las radios locales en esa transmisión de valores como son la ayuda, como son la cooperación y como es la integración con ciudadanos y ciudadanas migrantes, tanto a nivel interno, como se ha hablado, como a nivel internacional. Y a los oyentes que nosotros tenemos en la radio, que son vecinos y son vecinas, les interesa sobre todo aquello que sucede a su alrededor y que les es cercano y que les afecta de alguna manera. Y ese también es nuestro poder, es el poder de las radios pequeñas para contactar, para crear lazos de unión fuerte entre los radioyentes y entre las emisoras. Y por eso tenemos que aprovechar para hablar de este tipo de temas, de estos contenidos, para que sirvan en el día a día y con los cuales, bueno, pues ellos se sientan identificados. Y la inmigración, pues también es un tema que hay que tratar en las emisoras pequeñas, siempre, continuamente, y hay que tratarlo también, pienso, aparte, como he dicho, desde una perspectiva positiva, también desde la perspectiva de la normalidad. Es decir, que todos hemos sido emigrantes en algún momento de nuestra vida, muchos, o todos en algún momento podemos ser migrantes. Y hay que tratarlo de esa filosofía de que nos beneficia ese cambio, esa migración nos beneficia. Sí que es verdad que tiene pros, algunos contras, pero hay que poner el énfasis en los beneficios, en el aporte social, en el aporte cultural, en el aporte económico también de la migración. Y ya voy terminando. Y el enfoque periodístico también desde las emisoras municipales y del periodismo en general, hay que ponerlo en las personas y también en las vidas para que tengan una vida digna, que es algo muy importante. Entonces, focalicemos siempre ahí. Que me he extendido un poquito, pero perdonad. No pasa nada, Catalina, muchísimas gracias. Vamos a probar a ver si Maritza me escucha. Maritza, ¿me escuchas? Yo sí, buenos días por acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ustedes. Yo con café, ustedes con happy hour, pero muchísimo placer acompañarlos virtualmente. Bueno, Maritza Félix, para quien no la conozca, es una periodista que vive en Arizona, especializada en periodismo de migraciones. Tiene un mogollón de proyectos que espero que podamos hablar a lo largo de esta mesa. Uno de ellos, pues, con Conecta Arizona o también con el trabajo de los WhatsApp. Me gustaría preguntarte lo primero, Maritza, ¿qué tal la frontera? Creo que la han abierto hace poco y estuviste trabajando cubriendo esa reapertura. ¿Cómo fue? Sí, ya tenemos 4 días sin dormir. Estuvimos en un hecho histórico porque después de 19 meses con restricciones fronterizas, cuando no se le permitía el turismo mexicano cruzar la frontera a los Estados Unidos, pues se quitaron estas restricciones, permitieron el cruce de los inmigrantes vacunados que ya tengan una visa para cruzar los Estados Unidos. Y bueno, la primera noche fue la sensación, se sentía el júbilo, cruzaron muchos carros, pero hoy el fenómeno está completamente diferente, está calmado. Los mexicanos, yo creo que empezaron a cambiar la narrativa de la frontera y a darse cuenta que a lo mejor no necesitan venir tanto ni tan seguido ni a invertir tantos dólares por acá. Pero fue un hecho histórico, estuvimos viendo muchas perspectivas y también sin olvidar, obviamente, las historias que se quedan del otro lado de la frontera a pesar de que se quitaran las restricciones, como por ejemplo los solicitantes de asilo. Pues muchas gracias, Marisa. Luego te preguntaré por ese trabajo para que la gente lo conozca. Me gustaría seguir presentando a más invitados. Aquí a mi derecha tengo a José Manuel Arcos, de la Asociación Extremeña de Comunicación Social, AECOS. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien. Solo un inciso. José Manuel Rodríguez, no Arcos. José Manuel Rodríguez. No pasa nada. Lo tenía mal apuntado. De AECOS. De AECOS, eso sí. Eso sí, ahí no me equivoco. Me gustaría preguntarte por esa labor que hace la asociación para transmitir a partir de la radio, del sonido, esa pasión por la radio y también esa manera de crear comunidad en pueblos, en la zona de la España vaciada que se dice ahora, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Sí. Bueno, desde AECOS somos una organización conformada por periodistas y no periodistas que teníamos claro, muchos veníamos de trabajar en medios de comunicación y teníamos claro que queríamos cambiar la comunicación, ¿no? Y desde nuestra propia comunidad autónoma, a raíz de una formación, unas experiencias en temas de cooperación, derechos humanos en América Latina, pudimos conocer la realidad de las radios comunitarias y la verdad es que quedamos fascinados y fascinadas
por ese trabajo que se lleva haciendo durante décadas en países de América Latina. En concreto ocurrió en Nicaragua. Y una vez de vuelta aquí a Extremadura quisimos hacer algo similar, es decir, un trabajo por parte de periodistas que pudiéramos hacer un proceso verdadero en el que el centro de la comunicación fuesen las personas. Y ese fue el germen de nuestra organización, que humildemente una serie de periodistas formados en temas de educomunicación, comunicación para el cambio social, hemos querido trabajar en el medio rural proyectos de educación para la ciudadanía global y además utilizando la radio como una herramienta fundamental para generar esa participación ciudadana en los pueblos, ¿no? Como te decía, trabajar en el medio rural con la radio, con la comunicación, formando a gente de asociaciones de una serie de pueblos en técnicas de comunicación radiofónica, en cómo se hace radio, pero también, sobre todo, lo más importante, en qué mensajes queremos transmitir, ¿no? Nosotros nos gusta la dimensión local, es decir, los problemas locales con esa dimensión global, ¿no? Es decir, cómo afecta en Extremadura el cambio climático, por ejemplo, los temas de sostenibilidad, por supuesto, de la lucha feminista, los temas de defensa de derechos humanos, las migraciones, el objeto central de este congreso, ¿no? Interrelacionando muchas veces esa defensa del derecho a migrar que tenemos todas las personas en una comunidad autónoma como Extremadura, que históricamente ha habido una población mayoritaria durante la década de los años 60, 50, que tuvieron que marcharse fuera, ¿no? Partiendo de esa identificación, ¿no? De las personas mayores que se fueron fuera a trabajar a Alemania, a Bélgica, y también de las personas que están llegando a España, a Extremadura, generar ese diálogo y esa interconexión que existe para defender el derecho a la movilidad humana, ¿no? Pues muchas gracias, José Manuel. Y me gustaría presentar a la última persona, pero no por ello la menos importante en esta mesa, que nos escucha también desde Estados Unidos, Rubén Tapia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes, un honor participar y también saludar aquí a la distancia a Maritza. Ay, Maritza. Para quien no conozca a Rubén, es un periodista con muchísima experiencia en las radios comunitarias en Estados Unidos, en multitud de proyectos. Uno de quizás los más destacados es Enfoque Latino. Y me gustaría hacerte una primera pregunta, Rubén. Tú que tienes tanta experiencia en las radios y en el audio, ¿sí crees que en los últimos años hemos vivido un boom del formato radio con los podcasts y con el audio? Absolutamente, una verdadera revolución estamos viendo, que precisamente pone mucha presión y nos está poniendo mucha presión a las radios tradicionales. O sea, yo tengo la suerte de estar participando en las dos principales cadenas de radios de Estados Unidos. O sea, la primera, que es mi alma mater, es KPFK, que es parte de la cadena Pacífica, que tiene 5 emisoras en todo el país y se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en Berkeley, California, en Los Ángeles, California, en Houston, Texas, en Nueva York y en Chicago. En Nueva York y en DC, en la capital del país. Y Radio Bilingüe es otra cadena. Esta cadena fue formada por gente de izquierda después de la Segunda Guerra Mundial y es la más progresista de todo el país. Y yo estoy en KPFK, en donde en los últimos 40 años ha habido programación en español y fue un pleito por abrir la programación en español, pero ahorita tenemos de lunes a jueves de 8 a 12 de la medianoche programación en español por puros voluntarios y voluntarias. Y yo hago un programa, produzco un programa con voluntarios por más de 35 años que se llama Enfoque Latino. Y actualmente estoy participando en Radio Bilingüe, ahora como personal de paga, pero tuve casi 30 años de freelance, o sea, vendía un reporte por aquí y por allá. Pero esta estación es tremenda, la formó un indígena oaxaqueño hace más de 40 años. Ahorita tenemos 24 emisoras propias y 80 afiliadas en 5 estados de Estados Unidos y también hay afiliadas en México. Y yo produzco 2 servicios noticiosos, uno que es revista radial que se llama La Edición Semanaria, son 3 reportes por semana, y un despacho diario. Todos los días estoy sacando 5 minutos de noticias duras que tengan que ver con la pandemia. Entonces yo estoy muy contento realmente de estar. Llegué sin papeles a los Estados Unidos hace más de 40 años, tengo 4 hijos y 2 nietos. Y estoy muy contento realmente de esta experiencia radial
y este reto que, como tú dices, nos pone mucha presión a las radios regulares, porque ahorita mucha gente que antes dependía de nosotros para mucha información alternativa, ahora ya tiene sus propios podcasts, tiene su propia producción. Entonces eso es un gran reto que estamos todavía tratando de buscar la cuadratura al círculo. Pues muchas gracias, Rubén, por ese panorama, ¿no? esa fotografía de cómo la demanda de audio ha crecido, especialmente en el sector que tú controlas más, allá en Estados Unidos. Y me gustaría empezar a lanzar preguntas a las personas que estáis en esta mesa. Hablábamos de esa explosión, de esa revolución, incluso estaba incluida en el título de esta mesa, ¿no? Los WhatsApp y cómo podemos usar nuevos formatos. Si hablásemos a los puristas de la radio y le dijésemos que la radio ahora se puede hacer con mensajes de voz que son enviados a través de sistemas de mensajería instantánea como el WhatsApp, a lo mejor se llevaría las manos en la cabeza y diría que estamos haciendo, ¿no? Yo cuando empecé hace 13 años en la radio, si me dicen que algo que no estuviese grabado con la grabadora, no me lo hubiesen emitido y ahora por suerte sí se puede hacer así. Y por eso creo que la persona que mejor nos puede explicar cómo se trabaja con eso es Maritza. ¿Cómo se trabaja con esos WhatsApp y cómo trabajas tú con ellos y cómo creas comunidad y difundes información a través de ese sistema? Yo soy la reina del WhatsApp. Tengo más grupos de los que puedo contar y eso me encanta. Así les digo a mis amigos. La verdad es que cuando comenzó la pandemia yo estaba trabajando en cosas muy diferentes y empecé a recibir muchos memes y desinformación a través de WhatsApp y decidí crear Conecta Arizona para combatir la desinformación a través de los mismos canales, ¿no? Y empezó como un grupo pequeñito con mis amigos y mis familiares obligados y fuimos creciendo orgánicamente y ahora tenemos listas de distribución, tenemos un newsletter, un boletín, un programa de radio y ahorita estamos experimentando con mini podcast para WhatsApp. Ha sido todo un desafío, pero yo creo que la pandemia también nos ayudó a redefinir el periodismo, ¿no? A volver a encontrar a la comunidad en donde está, a dejar de decirles, vénganse, aquí está nuestro producto, aquí está nuestro noticiero, siéntense, siempre es a la misma hora, no. Es decirle, ¿dónde estás? Ahí voy, te voy a encontrar. Y eso ha funcionado principalmente con las comunidades migrantes, porque son comunidades que se mueven, que son dinámicas, principalmente ahorita muchos varados en México, aquí en los Estados Unidos tratando de mudarse a estados que son más amigables con ellos. Y el WhatsApp es algo portátil que lo pueden traer. Ha sido maravilloso también porque el WhatsApp no lo estamos utilizando solamente como un canal de distribución, sino, por ejemplo, yo todos los días a las 2 de la tarde tengo la hora del cafecito y hasta tengo mis tazas aprovechando el comercial. Y aquí yo me siento, platico con la gente y empezamos a dialogar. Y me di cuenta que como periodistas, migrantes, cuando dejamos de referirnos a nuestra audiencia como ellos y a nosotros como nosotros, y nos hacemos todos un solo nosotros, empieza a cambiar la dinámica y le empezamos a devolver el diálogo al periodismo. Y así fue como nos dimos cuenta que los audios funcionan mejor, que las gráficas son más fáciles de compartir, que nadie tiene tiempo de sentarse 2 horas a escuchar un podcast y que lo vamos escuchando mientras manejamos, mientras hacemos comida, mientras vamos por los niños a la escuela, mientras vamos arriba del camión, y que necesitamos pausar y tener todo esto. El WhatsApp es una plataforma para darle mucho eco a muchas otras plataformas que estamos utilizando y ha sido bastante benéfico. Pero te digo, lo principal de WhatsApp, que a diferencia de muchas de las otras plataformas, es esa oportunidad de sentarse a dialogar, a tener conversaciones, a dejar de suponer lo que la audiencia, tu comunidad, tu barrio te está pidiendo y empezar a tener un contenido creado por ellos, inspirados por ellos y dejar de ser simplemente los extractores de historias de nuestra misma comunidad. No sé si esto sirve un poco de lo que estamos haciendo, pero bueno, ya les diré después cómo nos va con los mini podcasts de WhatsApp. Hoy justo voy a mandar el primero, que es de la reapertura fronteriza, la cobertura que estuvimos haciendo, y ya iremos viendo las mejores prácticas, cuánto tiempo, cuánto tardan en descargarse y todas esas cosas más técnicas, ¿no? Sí, yo creo que nos has hecho una buena fotografía de cómo lo usas y cómo puede servir no solamente para comunicarnos, sino para contar historias, ¿no? Me parece muy interesante y por eso también quería preguntarle a Catalina, ¿cómo, tú que trabajas en una radio local, en un pueblo, cómo se consigue trasladar lo que se comenta en el pueblo, lo que se habla en el mercado, las noticias que se conocen en las calles a la radio?
Pues yo creo que es fácil cuando eres periodista y cuando te interesa lo que sucede en el pueblo y lo que pasa. Y bueno, yo estoy en la radio, hago autocontrol, lo hago yo sola, pero tienes que salir, el periodista tiene que estar en la calle. El periodista tiene que estar en la calle, tiene que estar en los pueblos, tiene que estar en el mercado, tiene que estar en los plenos, tiene que estar en todas las reuniones y así se trabaja y así obtienes información, aparte de todas las entrevistas que tú puedas realizar también, que son muy interesantes. Pero tienes que, yo siempre digo que la radio tiene que retransmitir la vida, tú vas viviendo esa vida que sucede, en mi caso, en los pueblos. Y esa vida la tienes que trasladar a los micrófonos. Un poco así. También trabajo, pues eso, yo antes no trabajaba con... ¿Usas WhatsApp tú sí, por supuesto. Y también tenemos los podcasts de la emisora municipal de Alange. Todo lo que sea plataforma para llevar información, bienvenido sea. Y me gustaría preguntarle a Rubén, porque ahora tenemos esta suerte, y perdonadme los periodistas que trabajáis en prensa escrita y en televisión, pero creo que los que hacemos radio, podcast y trabajamos con audio tenemos una ventaja, y es que podemos transmitir las historias de una manera mucho más cercana, ¿no? Siempre se dice que cuando estás escuchando la radio están hablando directamente al oído, y si nos centramos en temas de migraciones, tenemos la suerte de que podemos escuchar de manera directa de los protagonistas, de esas personas que migran, esa historia personal, esa historia de cómo a lo mejor han cruzado desde Centroamérica, intentar llegar a Estados Unidos, o vienen desde África, intentan llegar a Europa. Rubén, ¿cómo se crea comunidad a un lado y a otro de la frontera con unas personas migrantes que son muy diversas y lo que tenemos en común es un idioma? Claro. No, pues bueno, en realidad ese es el reto, y por eso KPFK realmente fue abriendo programación en español más amplio, porque teníamos muy poquita programación. Ahorita, como les digo, tenemos de 8 a 12 de lunes a jueves programación, y somos muchos programadores que tienen diferentes orígenes también nacionales. Nos une el idioma, pero entonces lo que estamos haciendo una de las ventajas de la radio también es de que abrimos mucho las líneas telefónicas, porque la comunicación es de dos sentidos, ¿verdad? No solamente alguien que habla, sino alguien que escucha y también reacciona ante la información. O nosotros, ¿no? Como el enfoque latino, ¿no? Yo, en lo personal, yo traté, ya que estoy en una radio de izquierda que reta al sistema, ¿no? Que se pone con una confrontación directa a decir que es un imperio, que es explotador y todo esto. Yo, como inmigrante mismo, sin documentos, yo llegué a empezar a hacer enfoque latino. Entonces, yo más bien lo que me enfocaba era en tratar de que la gente sintiera que no era ilegal, sino que era un ser humano y que la inmigración es un fenómeno natural y que incluso lo genera este país. Entonces, tratar de darle a conocer sus derechos, a darle a conocer inspiración, que ellos no son ilegales, sino vienen a hacer progresar este país, a generar más riqueza, ¿no? Y eso se da a través, nosotros vivimos la guerra en Centroamérica, ¿no? Aquí en Los Ángeles, es la capital de Guatemala, la segunda capital de El Salvador, la ciudad más importante, una ciudad muy importante como hondureños, pero cuando yo llegué aquí en 1978 no había comunidad centroamericana. Eso fue después de la intervención de Estados Unidos en Centroamérica. Entonces, el KPFK, Enfoque Latino en este caso, y la programación en español ha reunido a estos periodistas o activistas en ese entonces, o periodistas comunitarios, para darle voz a estas diferentes grupos nacionales que llegaron a abrirse camino, ¿no? Y fuimos siguiéndolos muy de cerca, para que ahorita ya tienen instituciones propias, ¿no? Entonces, eso es la labor que ha tenido KPFK, y particularmente la programación en español. Maritza, a raíz de lo que estaba contando Rubén, me gustaría preguntarte cómo se cuenta y cómo se les habla a las personas migrantes, a unas personas que muchas veces hay gobiernos e instituciones que no las consideran ni siquiera eso y las llaman ilegales y las deshumanizan. ¿Cómo se habla para esa audiencia?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que estas organizaciones y muchos medios de comunicación no se han detenido a escuchar, y eso es lo que nos pasa a muchos de los periodistas. Cuando nosotros empezamos a escuchar, empezamos a entender cómo se les debe de hablar. Por ejemplo, en el grupo que nosotros tenemos de WhatsApp, que hablamos desde inmigración hasta aceites esenciales, que son cosas que de verdad les importan a ellos, empezamos a hacer nuestra propia narrativa. Qué importante escoger las palabras y qué importante prestar atención. Por ejemplo, no se le puede hablar igual a una comunidad transfronteriza que vive en la frontera, que respira, que se cría, que se adoptó en la frontera, a una que recién va llegando y que quiere formar parte de este ecosistema, pero se sigue sintiendo como el que está a un lado, ¿no? Por eso el contenido que nosotros creamos está inspirado especialmente en escuchar, porque por ejemplo con la reapertura de la frontera, la cobertura que hicimos para el grupo de WhatsApp o para los medios tradicionales con los que yo trabajo como freelance fue muy diferente a la comunidad migrante centroamericana que está esperando el asilo o la petición y que están vacunados en México y que estaban desinformados totalmente porque pensaron que ellos también iban a poder cruzar la frontera nada más porque sí, porque no se le había tomado el tiempo para escucharlos y para responderles o para tan siquiera considerarlos en la misma cobertura. Pero algo que hemos descubierto siempre es utilizar lenguaje muy sencillo, muy básico, porque recordemos que es un crisol de culturas y una palabra significa otra muy diferente en otro país, y ser muy reales, muy humanos. Yo creo que dejar de pensar en el periodismo solamente como una prolongación por ejemplo, de una definición legal o una definición científica, y el tratar de aterrizarlo en palabras normales que lo entiendan mis suegros, mi mamá, mi abuela, mis hijos, eso es lo más sencillo, ¿no? Me gustaría recordar a todas las personas que estáis participando en esta mesa que si queréis interrumpir o comentar o añadir alguna cosa a lo que comentan los compañeros, por favor os invito a que lo hagáis. No sé si queréis alguna cosa. Sí, yo quería aportar un poco al hilo de lo que comentan la compañera y el compañero vía Zoom, es esa importancia, ¿no?, de generar esos diálogos un poco desde una óptica que además desde la praxis nuestra en AECOS, desde una perspectiva intergeneracional e intercultural. Es decir, cuando nosotros nos gusta, llevamos el baúl de la radio a cada uno de los 10 pueblos que conforman esta red de comunicación social de Extremadura y venimos haciendo un trabajo, un proceso, ese diálogo intercultural está muy presente en las personas que van a participar en ese proceso de hacer radio, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, programas que hicimos en la calle en los que participaron jóvenes marroquíes, ¿no?, que hicieron un diálogo con otras personas jóvenes de ese municipio, si no recuerdo mal era Jarandilla de la Vera, sí, junto a personas mayores, y fue un diálogo muy enriquecedor para ver la visión de las personas que están aquí ahora, ¿no?, por parte de los jóvenes y de los mayores, algunos de los cuales tuvieron que emigrar a Centro de Europa, ¿no? Es decir, abrir esos nuevos canales de comunicación desde esa perspectiva intercultural e intergeneracional, ¿no? Es decir, que es muy importante también y genera, a nosotros nos gusta mucho desde AECO el contacto, por supuesto que hemos hecho radio también, sobre todo durante el confinamiento, obviamente no nos quedó otra, con nuestro pequeño formato Radio Ventana que hicimos, si recuerdas, Katy, ¿no?, de hacer radio vía WhatsApp y demás, pero no hay nada como el reunirse en la plaza del pueblo, en el parque, en la piscina, hacer esa radio con esas personas que vienen llevando a cabo un proceso de aprendizaje, de hacer radio, de transmitir mensajes que aboguen por eso, derechos humanos, migraciones, sin ese proceso y dar, digamos, devolver a las vecinas y vecinos de ese pueblo pues ese proceso de aprendizaje, ¿no?, y a la vez que puedan participar, ¿no?, como un proceso de doble flujo, por así decir, ¿no? Y por eso esa idea de interculturalidad está muy presente y tenemos que sacarla del territorio, ¿no?, ya sea en Estados Unidos, en América Latina o también en Extremadura, ¿no? Sí, yo suscribo las palabras del compañero, porque además mi radio, la emisora municipal de Alange, forma parte de AECOS y venimos trabajando también con ellos ya desde el 2018 y la verdad que ellos son un apoyo a las emisoras municipales que a lo mejor pues a veces podemos estar un poquillo solas, ¿no? Y nos han prestado muchísimo apoyo, nos han prestado muchísima formación también y esas ganas de seguir adelante también con
con las radios, que esa soledad de estar trabajando en un pueblo, pues a veces puede llegar, ¿no? Aunque bueno, luego tiene una la sangre ahí de periodista que siempre tira, pero que han sido un apoyo, la verdad, que muy importante. Y suscribo también las palabras de Maricia, el tema de que hay que escuchar. Cuando una persona ya siente que tú estás escuchando lo que ella quiere transmitir y sus problemas, sus sentimientos, sus sensaciones, ahí está la magia de la radio. Ahí se abre la magia de la radio y todo fluye, ¿no? Y ahí estamos creando y estamos progresando. Y no sé, yo es que me siento muy orgullosa. El factor humano es muy importante en el periodismo y en la radio y en lo que es la comunicación, ¿no? Y ponerte un poco a la altura, ¿no? Si yo soy el periodista y tú eres la entrevista, eso no sirve para nada. Y fíjate qué preguntas más maravillosas te voy a hacer. No, yo quiero estar a tu altura y quiero que tú realmente me cuentes lo que estás sintiendo, lo que te preocupa, lo que te gusta, lo que no. Pero me gustaría haceros una pregunta a los que os tengo aquí, que además sois extremeños, porque la migración es una cosa que atraviesa toda la región y creo que es un tema que quizás no se trata tanto en los medios. No se habla de esa migración de personas de Extremadura de hace muchos años, muchas décadas, que salieron fuera a trabajar y demás, y quizás es un tema tabú en esta región. De hecho, además, nosotros desde AECOS también nos encanta el rescate de las historias de vida personal y todo lo que tiene que ver con esos procesos de recuperación de historias familiares que muchas veces quedan ahí en el ámbito más íntimo y quedan una serie de historias que para nosotros son fundamentales, ¿no? Y entre ellas, por supuesto, están todo el proceso que se produjo en Extremadura, como en otros territorios del Estado español, de marcha de familias que tuvieron que irse, dejar con lo poco que tenían, coger un tren y irse a País Vasco, a Cataluña, a Madrid y, por supuesto, a Centro Europa, ¿no? Con lo cual, sí que es un proceso, obviamente no es fácil, ¿no? Que una persona, pero que en los pueblos donde venimos trabajando sí que hemos podido rescatar algunas de estas historias de migraciones y sobre todo para, como decía anteriormente, para abrir un diálogo y una interconexión entre las historias de migraciones de lo que fueron las de ayer y las que se producen ahora. A raíz de la crisis del 2012 conocemos de más las historias de muchos jóvenes, de esa fuga de cerebros que tuvo que irse fuera porque aquí no encontraba oportunidades, ¿no? De alguna forma, interconectar esos dos flujos migratorios, el de la década de los 50 y 60 y el que se produce actualmente, y también el de la persona que se quiere ir porque sí, es decir, que no se sienta también obligada a marcharse, ¿no? Me gustaría preguntar a Marisa y a Rubén si ellos creen, con su experiencia además con todo el tema de audio y de la comunidad migrante, si a través de la radio, a través del sonido y de que ellos cuenten de manera personal y protagonista de sus historias, estáis consiguiendo empoderar a esas poblaciones migrantes que muchas veces su situación social es compleja en los países donde viven y trabajan, ¿no? Claro, mira, yo he trabajado en periódico, en televisión, he hecho documentales, he hecho un poquito de todo, sirvo café, bailo chachachá, pero algo que he descubierto este año es el podcast. Tenemos un podcast, yo y una socia mía que la conocieron el año pasado aquí en este congreso, Valeria Fernández, que se llama Comadres al Aire y es de salud para mujeres migrantes. Y hago Conecta Arizona ahora con el show de radio y próximamente con el mini podcast de WhatsApp. Y hay algo bien lindo del audio, es que tú puedes con tu voz transportar a gente y dejar que ellos regresen a los lugares de donde vinieron, o se imaginen a los lugares a donde van, o redescubran ese sitio en el que por ahora tienen que estar por alguna razón. Y algo muy lindo de esto también es utilizar tu voz, tu acento, tu presencia migrante. Yo soy mexicana, yo soy latina, yo soy migrante. Yo llegué a los Estados Unidos desde una posición de privilegio y lo sé. A lo mejor ellos no, pero en el momento en el que me siento y cierro la boca, abro la oreja y dejo que me cuenten y dejo que sus acentos también cuenten sus historias, eso es súper valioso. Siempre recuerdo a Eileen Truax, que por ahí debe andar sentada, que dice, los migrantes no necesitamos nosotros darles voz, ellos ya lo tienen claro. Y qué bonito nosotros a través de nuestras voces y nuestros acentos también reflejar los suyos, ¿no? Y convertirnos en
parlante para el mundo. Pero uno de los desafíos, Manu, es cómo hacerle para que otros inviertan en esto que nosotros estamos haciendo. Porque muchas veces nuestras redacciones, muchas veces nuestros jefes de noticias tienen miedo a experimentar, hacer un periodismo no tradicional, principalmente para el migrante, porque no lo consideran un mercado sostenible todavía, o porque no paga, o porque no reditúa. Entonces, ahí es como nosotros como periodistas que tenemos que también reinventarnos un poco para tratar de brindar más recursos a estos experimentos periodísticos que al final de cuentas a lo mejor no significan un signo de números, una inversión en euros o en dólares o en pesos o lo que nosotros tengamos, pero sí una inversión en la comunidad, que es ahorita la que está más jodida, la que está más amolada y la que está menos atendida. ¿Por qué? Por la comunidad también de los medios. Gracias a todas, me quedo con esos mensajes. Colaboración y apoyo mutuo entre compañeros para contar mejor las historias. Muchas gracias.